Bienvenidas a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Hoy estamos viendo nuestro cuarto episodio del panorama del Antiguo Testamento y vamos a ver el libro de Job. Y te preguntarás por qué es que estamos viendo Job ahora mismo, si apenas vimos la creación y Torre de Babel. Y es que queremos recordarte que estamos haciendo un panorama del Antiguo Testamento y estamos yendo cronológicamente libro por libro. Pero no es que hemos terminado de estudiar Génesis, sino que Job se encuentra en una época patriarcal previo a la ley de Moisés y previo al llamado de Abraham, pero sigue siendo patriarcal. Entonces los estudiosos entienden que Job se ubica antes de Abraham. Por eso estamos haciendo como un paréntesis en Génesis y vamos a hablar de Job. Exacto. Y vale la pena poder hacer este paréntesis porque el libro de Job comienza con un escenario bastante interesante de cómo es que estamos llevando la primera escena con Dios, Satanás aquí, ¿no? Y en primer lugar queremos darte a conocer quién es el autor. Y el autor es muy probable, no estamos a ciencia cierta, pero es muy probable que haya sido el mismo Job, porque nadie mejor que él pudo haber relatado los hechos como se describen en el mismo libro de Job. Aunque, y igual lo mencionamos, algunos por ahí no descartan que haya sido Moisés, pero como vamos a ir entrando a detalle y te animamos a que también abras tu libro en Job, realmente la forma en la que está relatado como que tira más para el lado de que Job fue el autor. Sí, no hay evidencia interna, no hay ninguna evidencia interna del autor, pero por la forma, como decía Pau, tan personal y tan íntima del libro, se entiende que ha sido Job quien lo escribió. Y la verdad que me encanta porque vamos a entrar como de lleno ya a la parte de los capítulos y de los puntos importantes de la historia. Me encanta por cómo termina y cómo nos apunta a lo más importante. Así es que vamos, de lleno. Ok, la temática de Job. Job trata muchos temas, pero particularmente las desigualdades, las calamidades y el sufrimiento. Y pudiera parecer que este libro va a responder por qué lo inocente sufre y Dios, que es justo, pues lo permite. Pero en realidad esa no es la pregunta o la temática que debería responder. El libro de Job responde a la soberanía de Dios en el sufrimiento. Así es. Yo creo que es como... Usualmente cuando uno aborda el sufrimiento siempre está fijándose en uno mismo, pero Job nos enseña cómo, aún en el sufrimiento, nuestros ojos deben fijarse en Dios, ¿no? Es cierto. Y vayamos a las primeras escenas, al primer momento, los primeros capítulos del libro de Job. Y me gusta mucho por cómo es una escena en realidad como sorprendente. Fascinante. Dios hablando con Satanás. Parece como una película de ficción. Literal, exactamente. Es como que abres la primera toma y ves esos dos personajes conversando. Dios hablando con Satanás. ¿Cómo Satanás se le va a ocurrir dirigirse a Dios y hacerle esa pregunta? Si puede o no tocar a su hijo, tocar a Job. Al justo. Y esta petición que que Satanás hace, Dios finalmente va a acceder a que él pueda tocar a Job y le va a quitar pues la salud, sus bienes, su familia, sus hijos, sus propiedades, sus ganados, sus bienes, todo. Job lo pierde todo. Sí. Y uno de los versículos que me gusta mucho y lo voy a leer acá es cuando Job tiene como la actitud y ves esa firmeza de quién era su Dios y él dice, aunque él me mate, hablando Job, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Job 13:15. Y recordando también lo que tú decías, hasta la esposa, quien es la persona como que más cercana o quien en tú te apoyarías, todos. La esposa misma le dice, maldice a Dios. Pero no, él seguro. Sí, y a mí Job seguro de quién era Dios. La respuesta de Job me mata y creo que fue uno de los primeros versículos que yo memoricé en la Biblia y me impactó profundamente porque Job dice, si aceptamos los bienes que Dios nos da, ¿por qué no vamos a aceptar también el mal que Dios nos da? Y esa es una mirada completamente dependiente y que confía en el Creador. ¿Qué tal relación? Ese versículo, ahorita recordando, dice, Dios dio, Dios quitó. Bendito. Pero ese quitó también significa Dios permitió. Entonces es increíble, es la soberanía de Dios allí. Y bueno, ya relatando un poco lo que la esposa le dice, luego vienen los amigos. ¿Qué amigos, verdad? Uno pudiera citar esta frase común, ¿no? Si uno tiene amigos así, ¿para qué quiere Queremos enemigos, tal cual. Pero ellos también, con tal seguridad y con argumentos súper claros, tratan de decirle a Job las razones por las que él está viviendo lo que está viviendo. Son tres, son Elifaz, el temanita, Sofar, el suaita, Bildad, el namatita. No te puedes olvidar de esos nombres. Y bueno, esos amigos le comienzan a decir a Job, probablemente tú estés pasando por esto porque has pecado.
Y es interesante porque también suele ser como nuestra reacción cuando vemos a alguien sufrir, creer que Dios lo está disciplinando. Exacto. ¿no? Es una palabra que se suele usar. Muy tristemente, la verdad es que en las iglesias hasta hoy se cree que si alguien enfermó o si alguien tuvo alguna situación muy crítica es a causa de su pecado o el de sus padres, como también lo hemos Sí, y lo hemos estado conversando también nosotros, ¿no? Que lamentablemente hoy, aún en nuestras generaciones sigue diciendo, porque mis padres hicieron esto, o en las iglesias, ¿no? Porque mis padres hicieron aquello. Siempre buscando como el responsable de todo. O ¿no? esta frase tan dura que te dicen a veces, es que te falta orar, es que no tienes mucha fe. No has ayunado, hermana. Vaya a ayunar. No es tanto y toda así. esta actitud de los tres amigos nos ayuda a meditar, a poder ver cómo es que nosotros también podemos entender el evangelio así, o entender la soberanía de Dios así, ¿no? Hasta que en medio de toda la conversación, los argumentos, hago un paralelo porque aún en medio de nuestras situaciones y en nuestras formas de analizar lo que nos está pasando en la vida, entra Dios. Ahí, entra Dios. O sea, ¿y cómo entra Dios? ¿No? O sea, la forma como portentosa y irrumpiendo, digamos, en medio del dolor, porque, digamos, Job no ha dejado de sufrir, a pesar que sus amigos han tratado de darle una explicación y darle una razón al sufrimiento, pero Dios irrumpe la realidad de Job. Tras todo el discurso de Job y su defensa. Así es. Y él comienza mostrándole, ¿no? A Job las maravillas de su creación, de quién era. ¿Dónde has estado tú? Y le demuestra quién es él. Exacto. Me gusta porque no es que le respondiera con la manera de decir, mira, está sufriendo por esto, ¿no? Sino que de hecho, nunca le responde y nunca le da una razón como que el de por su qué. sufrimiento. Exacto. Y él le responde con quién es él. Y eso es como que lo mejor que podemos entender. Y Job 48 le dice, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno, este suceso en realidad permitió que Job pudiera comprender cuál era su condición, delante de quién estaba, quién era su creador, quién era su Dios. Eso creo que a veces también nos llama a nosotros como la atención, como decir, oye, no es que estás viviendo tu vida primero solo, ni ajeno a quien te creó. No, por el contrario, ¿no? Y la razón de nuestro sufrimiento no necesariamente está en nosotros mismos. La razón de nuestro sufrimiento está en voltear y mirar a Dios el Creador, al soberano, al que permite realidades que quizás nosotros nunca hubiéramos elegido para nosotros mismos, pero finalmente eso lo revela a Él, revela quién es Él, y al voltear y fijar nuestra mirada en Dios podemos hallar contentamiento y podemos hallar de alguna manera respuesta. O sea, es algo como raro, ¿no? Porque uno está buscando respuesta, pero Job nos enseña que al fijar nuestra mirada en Dios, Él es la respuesta. Y es lo que me gusta mucho de la respuesta de Job, o de la actitud de Job también. Él reconoce su pecado, reconoce su condición. No solo reconoce quién era Dios y que era su creador, no, él reconoce que pecó delante de él. Y creo que a veces nosotros también tenemos una actitud como de mucho orgullo, o aún si tú conoces mucho de la palabra, o aún si no conoces tanto de la palabra, realmente voltear y decir, Señor, perdóname, es un todos los días. Esa actitud humilde que debemos de tener y de moldear, de practicar aún, ¿no? Y bueno. Finalmente Job es restaurado, Dios le devuelve mucho más de lo que podía merecer, mucho más de lo que tenía inicialmente, hasta más hijos, más ganado, más propiedades, bienes, etcétera. Pero finalmente eso no es nada comparado a lo que hay en la transformación de la mente de Job, ¿no? Vemos un Job nuevo, un Job que puede recitar de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese versículo, porque uno dice, ¿no? O sea, todo lo que Job habla acerca de Dios a lo largo de todos los largos capítulos del libro, para que al final dice, resulta que en verdad yo no te conocía. Como, wow, y entonces, ¿a quién conocías con tanto entendimiento tan profundo? Sí. Increíble. Y eso yo creo que debería llevarnos a meditar a nosotras mismas también. Sí. Y es muy interesante porque ya viendo cómo vemos a Cristo en Job, Job va a decir como que hay un versículo muy bonito que dice, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán, ¿no? Entonces, él dice ese versículo y termina con esto de oíres te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, él logra poder ver, y obviamente su esperanza, claramente en el Mesías futuro que iba a venir. Sí, él entiende finalmente delante de Dios que él no tiene esperanza, ¿no? Que por sí mismo no hay esperanza, y
aferrarse a esa palabra de yo sé que mi Redentor vive. Y es Él, es en Él en quien yo voy a encontrar esperanza y en Él voy a ser restaurado y voy a ser justificado. No por sus obras, sino por ese Dios misericordioso. Amén. Y finalmente, bueno, existe, como mencionábamos y lo hemos conversado tantas veces, existe un mejor Job. Así es. Un segundo y mejor Job. Exactamente. Y ese es Cristo, Amén. que vino por nosotros y que tiene ese maravilloso regalo por darnos no merecido de ser nuestro Redentor. Y Cristo fue inocente, sin Exacto. pecado. Y sufrió más que cualquier persona en esta tierra, porque Él, a diferencia de cualquier persona en esta tierra, Él no merecía realmente sufrir, pero Él es el ejemplo del siervo sufriente. Y en el caso de Job, a Job se le dice en los primeros capítulos que es el siervo justo, ¿no? Pero el verdadero justo, el verdadero siervo sufriente fue Cristo. Jesús. Amén. Así es que recuerda que tu esperanza, nuestra esperanza, tiene que estar puesta en Él, aún en medio de las situaciones que estemos pasando, en nuestro Salvador, en Cristo nuestro Redentor. Amén. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Te animamos a que puedas ver los anteriores capítulos y seguir atento a los próximos que vienen. Cuídate. vemos. Chao.